Bueno, el tema de hoy es un reino llamado iglesia. Vamos a hablar un poco sobre este reino. Creo que es necesario, ya que nosotros somos añadidos cuando nos bautizamos al reino de Dios. Pero hay más de 47,000 doctrinas que hablan sobre la palabra de Dios, que hablan sobre el reino de Dios, que hablan sobre la iglesia, y eso ha traído mucha confusión en las personas en el mundo. Usted habla con cualquier persona allá afuera y le va a dar una versión y unas especificaciones del reino de Dios, de lo que para ellos, o lo que han entendido y lo que les han enseñado sobre el reino de Dios. Y nosotros que estamos en la iglesia de Cristo, que hemos obedecido, por decir de una forma literalmente, la obediencia al Evangelio, que hemos conocido del Evangelio, hemos nacido de nuevo, que es la única forma para entrar en el reino de Dios. Muchas veces no hemos entendido qué significa el reino de Dios en este mundo, y que está relacionado con la iglesia, o también es conocido como la iglesia. El reino de Dios es importante debido a que algunos tienen confusión o no han entendido dónde están, a qué fueron añadidos cuando nacieron de nuevo. Entonces hay cierta comportamiento, palabras, comentarios acerca de la iglesia de Cristo, acerca de ese reino que fue traído a través de un sacrificio tan grande como que vivió Cristo Jesús. Y yo creo que si eso está en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos puede afectar nuestra relación con Dios. Si hablamos mal de su reino, de su iglesia, o no nos sentimos como parte intrínseca en el reino de Dios. Entonces vamos a estar un poco hablando sobre esto. Quiero leer esta frase de Billy Graham, me pareció interesante, que dice: el reino de Dios no es algo que se ve con los ojos, sino algo que se experimenta en el corazón cuando Cristo gobierna nuestra vida. El reino de Dios no es algo que se ve con los ojos, sino algo que se experimenta en el corazón cuando Cristo gobierna la vida o nuestra vida. Y es así, o sea, es algo invisible, porque el reino de Dios es espiritual. Dios hizo su primer, no ensayo, su obra con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, pero era un pueblo dimensionado en la carne y no en lo espiritual. Y bueno, ya conocemos las consecuencias, que la mayoría del pueblo de Dios de la antigüedad tuvo muchos problemas para acercarse a Dios, para tener una santificación en su vida, porque es difícil, por no decir casi imposible, que el ser humano, desde la condición humana, podamos nosotros acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque esta carne está llena de pasiones, llena de tentaciones, o las tentaciones producen algo muy significativo en la carne, en la persona. Por eso Dios, en su siguiente plan, donde estamos nosotros, en la ley cristiana, nos hizo espiritual, para que tuviéramos menos problemas, tuviéramos la posibilidad de acercarnos a Él, de llevar una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos cada día más cerca de Él, que cada momento, cada hora, cada instante nosotros nos acerquemos a Él, que ese caminar sea constante, no que nos paralicemos ni que nos desviemos, sino que avancemos hacia esa santificación a la cual fuimos llamados. Nosotros cuando nos bautizamos, nacemos nuevos, entramos en la santificación, somos llamados santos, porque Dios nos aparta del mundo para su reino, para su iglesia, y tenemos que seguir avanzando hasta que esa santificación se convierta en una realidad, o sea, una realidad en nuestra vida. Nosotros somos llamados a estar en una nueva vida, una vida nueva,
como dice 2 Corintios 5:17. Pero en la realidad, en la práctica, estamos quizá avanzando muy poco o no estamos avanzando hacia esa nueva vida, sino que quizá estamos en un camino dualista, un camino que nos conduce, pero muchas veces al mundo y muchas veces a la santificación. No hemos quizá tomado la decisión firme de andar en el camino de la santificación. Y en el reino de Dios, la iglesia es un factor importante. Es un plan de Dios. O sea, Dios constituyó la iglesia con un fin, con un plan, con un propósito, de que nosotros podamos prepararnos, para que nosotros podamos en comunidad apoyarnos y andar juntos en esa santificación. Entonces, hermanos, el reino de Dios, un reino llamado iglesia, es el tema de hoy, y vamos a estar hablando sobre qué significa el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué significa cuando Cristo vino a este mundo? El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. ¿Qué significa eso? ¿Hemos entendido eso? Hemos entendido qué significa que el reino de los cielos se ha acercado a este mundo. Si entendemos eso, estamos en buen camino. Si no lo hemos entendido, no sabemos dónde estamos. Y la idea es que nosotros estemos claros en qué estamos, dónde fuimos añadidos, para que empezar a actuar conforme a ese entendimiento. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios aquí en la tierra? Fue establecido desde ante la fundación del mundo. Ya en la elaboración, en la planificación de Dios, estaba ya establecido la iglesia, estaba establecido el reino de Dios, porque el Antiguo Testamento tenía un propósito fundamental, que era dar a conocer el pecado. Ese era el fundamento o el propósito principal de la ley mosaica, de todo ese peregrinal de Israel, era dar a conocer el pecado, que si el hombre iba a transgredir a la ley de Dios, que el hombre no iba a poder quizá comportarse como Dios quería, como era la voluntad de Dios. Pero había un segundo plan establecido desde antes de la fundación del mundo, cuando se hace patente esa planificación de Dios en Génesis 3, cuando habla por allá en el versículo 15, habla de la serpiente y del hijo de la mujer. También en Génesis, cuando Dios le concede la promesa a Abraham de ser padre de naciones, allí Dios está ya anunciando esa planificación, ese reino de Dios, ese plan que radica en la iglesia. Entonces, en Efesios 1:14, hermanos, Efesios 1:14, dice la palabra del Señor, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí está hablando del Espíritu Santo que recibimos al momento de obedecer el Evangelio. Vamos a leer el versículo 13, dice, en el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad aquí es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Está relacionado con la promesa abrahámica, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la redención, la posesión adquirida? O la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo nos adquiere Dios? A través del sacrificio de Cristo. A través de ese sacrificio de Cristo nos adquiere, nos compra, nos trae a su reino.
nos da esa posibilidad de vivir una vida plena en el reino de Dios. El reino, Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. ¿Cuándo se estableció el reino de Dios? Se estableció cuando Cristo resucitó. Y más firmemente 40 días o 50 días después que Él resucita, que los apóstoles predicaron el Evangelio y se bautizaron como 3.000. Ahí empezó el reino de Dios, ya firme, ya como algo concreto. Antes era una promesa, antes era algo que Dios iba a establecer, pero en Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó, se estableció el reino de Dios, la iglesia de Cristo. Porque no hay otra iglesia, hermano. Cristo anunció, proclamó su iglesia. Mateo 16, 18. Y la Biblia habla, aunque el término iglesia tiene 12 sinónimos, pero el que más anunciamos o está establecido en la práctica eclesiástica de la iglesia es Iglesia de Cristo. Es conocida como Iglesia de Cristo del reino de Dios. Entonces allí comenzó el reino, allí se estableció el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, hermanos, también la preservación de la intimidad de Dios con la humanidad. ¿Qué significa el reino de Dios? Es preservar esa unidad. Dios no nos creó a nosotros para que vivamos apartados de Él. Y intrínsecamente hay algo en el ser humano, en su corazón, que nos busca que nosotros seamos dependientes de nuestro Creador. Un ser humano no puede vivir sin su Creador. Pero ¿qué sucede? En ese querer de vivir o de conectarse con su Creador es cuando Satanás interviene. Satanás te hace creer que cualquier deidad, cualquier nombre, cualquier aspecto de la creación puede ser tu Dios. Y por eso que en el mundo hay tanta confusión. Hay 47.000 doctrinas en esa búsqueda de conexión con el Creador. Pero en cada ser humano hay una necesidad de estar conectado con el Creador. Porque Él fue quien lo hizo. Venimos de su creación. El ser humano no es autosuficiente 100%. Tiene su capacidad. Una capacidad enorme. Inteligencia, razón y muchas cosas más, pero no es autosuficiente, siempre debe estar conectado con el Creador. Entonces, hermanos, 2 Corintios 6:16 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 6:16 dice ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo creo que está bastante claro el templo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, son dos cosas muy diferentes. El templo de Dios y los ídolos. En el pueblo de Israel estaba un templo físico, donde el pueblo iba allá y ahí estaba la gloria y la presencia de Dios. Pero también había mucho sacrificio. La intención de Satanás de socavar la fe
la conexión del ser humano con su creador viene desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva. Y siempre ha puesto obstáculos, ha puesto situaciones que le han sido piedra de tropiezo al ser humano para conectarse con Dios. Hoy en día te pregunto, ¿cuál es el obstáculo o cuál es lo que Satanás te está colocando para que sea obstáculo de tu conexión con Dios? Trabajo, familia, pereza, enfermedad, falta de fe, falta de compromiso. ¿Qué es lo que Satanás quizá está utilizando, te está mostrando para obstaculizar tu conexión con tu Dios, tu compromiso con tu Dios? Ha usado esta técnica por miles de años. Por eso que Dios nos aconseja tanto: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nos descuidamos, hermanos, vamos a ser devorados por Satanás. Nos va a robar, dice Juan 1:10. Yo vine a la vida y vida en abundancia, pero el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. No nos podemos descuidar. Si nos descuidamos, podemos morir, hermano. Y esa muerte no se refiere directamente a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. ¿Y qué significa morir espiritualmente? Separado de Dios. ¿Qué significa separado de Dios? Al infierno. Al infierno. Muchos no creen en esa palabra, pero está aquí, hermano. Aquí está el infierno. Si uno se pone a hablar del infierno, lo catalogan como que extremista, o radical, o falta de amor. Pero aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos de la Biblia para sentirme bien? ¿Para no tener temor? ¿Para yo vivir una vida en liberalidad? ¿O asumimos que si está aquí es verdad y eso nos produzca temor y ese temor nos lleve a la perfección o a la santificación? Pueden haber dos caminos. Una que no crea que existe el infierno y otra que sí crea y eso me ayude a mi santificación, que es la idea correcta. Hermanos, Efesios 2:16, ahí mismo en este tópico, la preservación de la intimidad de Dios con la humanidad. Efesios 2:16 dice la palabra 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a leerlo desde 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando del pueblo judío y de los gentiles. Cristo vino a unir. Cristo vino a que la esperanza, la salvación fuera para todo el mundo, no para solamente un pueblo, un poquito de personas, sino que la salvación es para todos. Ya Cristo está unió los judíos, el plan anterior de Dios con el nuevo plan, con la nueva el propósito de Dios, que la humanidad no se pierda, la humanidad siga bajo la tutela, la protección y la guía de Dios. Ese es el plan de Dios desde el principio, cuando creó el huerto. Que el hombre viviera allí eternamente a su lado. Nunca en la voluntad de Dios estuvo que el ser humano iba a vivir separado de él, como algo definitivo. Hay propósito, hay enseñanza, sí. Ya nosotros a través de la palabra entendimos, sabemos, conocemos el propósito
del pueblo de Israel. ¿Qué nos queda a nosotros? Buscar de mejorar esa relación que tuvo el pueblo de Israel con Dios. Dice la palabra que las cosas fueron como sombra de lo que había de venir, para que ustedes no cometan los mismos errores que cometieron ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No quedarnos, hermanos, en cosas simples, en cosas sencillas, ahondar en las profundidades de la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de conocimiento, de teología profunda. Estoy hablando de creer que existe un reino de Dios acá en este mundo, en esta tierra, con un propósito. Que nosotros, los que hemos sido bautizados bíblicamente, según lo que está especificado en la palabra de Dios, fuimos añadidos al reino de Dios. De eso estoy hablando. Tener esa certeza, esa fe, esa confianza, esa seguridad de que estamos en el lugar correcto, que estamos haciendo lo correcto, más allá de nuestra falencia, más allá de nuestras debilidades, más allá de aquellas cosas que Satanás quiere que cada uno cometamos o hagamos para no avanzar en la santificación. Nos caemos, nos paramos. David es un ejemplo. Cometió errores y garrafales, errores grandes, pero al final fue catalogado como un hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo hemos cometido errores, hemos fallado y vamos a seguir fallando, pero Dios lo que ve es la intención del corazón, lo que hay en lo profundo de tu corazón. ¿Verdaderamente quieres agradarlo? ¿Verdaderamente estás consciente en lo que estás haciendo? ¿Verdaderamente has entendido dónde está? Pues está aquí por otros motivos. Hermanos, también para mostrar la victoria de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa el reino de Dios aquí en la tierra? Para mostrar la victoria en Cristo Jesús. Cuando Cristo fue crucificado, sepultado y resucitó, le dio la victoria a Dios, a la humanidad sobre la muerte. Antes nadie había resucitado por sí mismo, pero Cristo lo hizo con el poder, la guía de Dios. Entonces le quitó el poder a la muerte. ¿Pero a qué muerte? Mayormente a la muerte espiritual. Ahora Satanás no nos puede llevar a sus anchas a la condenación. Aunque nos tenga esclavizados, podemos salir de allá, porque somos redimidos al momento que somos bautizados, que creemos, que obedecemos y perseveramos. Hermanos, el segundo tópico es cómo se constituyó la iglesia. Por causa del pecado del hombre. ¿Por qué vino el reino de Dios? Porque la ley describió el pecado, y el pecado abundó, y era necesario, para sacar el hombre de allá, que la gracia sobreabundara, que el hombre ya diera el amor, la gracia de Dios mayormente, y no la justicia. Eso es lo que estamos nosotros bajo la gracia, bajo la misericordia. Hay justicia, sí hay justicia también, pero mayormente el amor, la gracia, la misericordia. Y por eso que tú y yo nos hemos muerto, a pesar de los pecados, de las transgresiones que hemos cometido. En la antigüedad alguien se comía la luz, por decirlo coloquialmente, y moría. Hoy en día no, nos comemos la luz y ahí está la gracia, está la misericordia, está el amor. ¿Que debemos abusar de eso? No, no podemos abusar, porque también Dios es un Dios justo, castigador, pero en esta dispensación cristiana
del nuevo pacto predomina la gracia, el amor y la misericordia. Y por eso nosotros estamos acá. Y por eso tenemos la posibilidad de avanzar. Nos caemos, nos levantamos con la bendición de Dios. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has sentido que no eres digna de estar en los caminos de Dios? Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos perseverando, hermanos, y vamos a seguir perseverando hasta el final en el nombre de Dios. Dice en Romanos 3:23, no lo vamos a buscar, dice que por tanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo el hombre sale de esa destitución, de ese estar apartado, de ese estar esclavizado a las voluntades de Satanás? A través del Evangelio, a través del sacrificio de Cristo, a través de su fe, de su obediencia, de su perseverancia. Salimos de allí, de esa esclavitud, por eso andamos en vida nueva, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Para eso se constituyó la iglesia. Por la promesa abrahámica, Gálatas 3:8, Gálatas 3:8, por la promesa abrahámica. Qué promesa tan maravillosa, fue dada unos 4.500 años a esta fecha, ¿no? Dice, Gálatas 3:8 dice la palabra, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio a los gentiles de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa a Abraham. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? ¿Cuándo se inició esa promesa, la parte tangible? Cuando Cristo resucitó. Y concretamente cuando se bautizaron como 3.000, ahí entró en vigencia esta promesa. Por eso estamos bajo la promesa de Abraham, bajo la promesa de la fe. Nosotros andamos por fe, no andamos por visto. Y así se constituyó la iglesia, en cumplimiento de esa promesa, dada 4.000 y pico de años a estos tiempos y 2.000 y pico antes de Cristo. Hermanos, por la obediencia y el sacrificio de Cristo, también la iglesia se constituyó gracias al sacrificio de Cristo. Vamos a Hechos 20:28. Me gusta mucho cuando Pablo va hacia Roma y pasa por Mileto y manda a llamar a los ancianos y le dice, Hechos 20:28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así se constituyó la iglesia. La iglesia no se constituyó por una idea mágica, no, fue un plan donde el ser humano también está involucrado. En este caso la humanidad es Cristo. Cristo 100% Dios, 100% hombre. Cristo vivió muchas circunstancias como hombre y en la cruz Cristo estuvo como hombre. Padeció, sufrió. Por allá vimos un clavo y nos lo íbamos a traer como de 14 centímetros, 30, y por eso más o menos como este dedo.
parecido a los clavos que usaban los romanos para crucificar. Si se nos mete una espinita, ¿qué hacemos nosotros? No podemos caminar andando todo recto, toda cochillando. Una espinita con algo mínimo en el cuerpo. Imagínense un clavo de este tamaño, pasando los nervios. Ustedes saben el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo para poder que el reino de Dios se estableciera en este mundo, para que esa proclamación que hizo Cristo en Mateo 16 se cumpliera. Sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia no es de ningún ser humano. Si nosotros venimos acá, le cambiamos el nombre, ya esa iglesia no es de Cristo, hermano. Porque ¿qué derecho tiene el hombre de cambiar el plan de Dios? Pero ¿por qué lo cambia? Porque son inducidos por Satanás, son guiados por Satanás. Es decir, ahí adoran a Dios. En la antigüedad adoraban a muchos dioses. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Quería adorar también a esos dioses. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando subió Moisés al monte y tardaba 40 días y 40 noches? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Se acordó cómo los egipcios adoraban a su Dios, a los dioses que tenían, porque eran multitudes. Hicieron becerro de oro. Y ahí se evidencia lo que les expliqué ahora, la necesidad del ser humano de estar conectado con su Creador. Ellos no pudieron esperar 40 días y dijeron, vamos a hacer becerro porque necesitan adorar a un Dios. Y la gente necesita adorar a un Dios, pero no cualquier Dios. Es al Dios Santísimo, al Dios grande, a Elohim. Y por eso es necesario estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Yo le he comentado esto, hermano. Una vez escuché esta historia y me impactó. Sobre el caballo que estaba en su espacio y tenía un buen pasto. Buen pasto. Pero al lado también había una parcela, un terreno que había un pasto también. ¿Qué hacía el caballo? Casi se cortaba para comer de ese pasto, teniendo su buen pasto. ¿Usted le parece lógico eso? Que en la iglesia de Cristo, teniendo la obediencia a la palabra de Dios, sabiendo que lo que nosotros practicamos es porque está acá. Nosotros no usamos instrumentos porque aquí en el Nuevo Testamento no hay un versículo que nos diga que hay que usar, como en la antigüedad, Salmo 150. Hay estudios teológicos, sí, que se pueden inducir quizá, pero literalmente no nos dice que, bueno, busquen su... Imagínate yo, ¿cómo adoro yo tocando instrumentos? Que no sé tocar. Hay 9 versículos explícitos que dice con el fruto de tu labio, con el entendimiento, con el corazón. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a quitar esos 9 versículos y vamos a, porque queremos escuchar la música, la carne quiere sentirse bien viva, la carne quiere soltarse porque hace falta. Hermanos, practicamos la Santa Cena o participamos de la Santa Cena el primer día de cada semana porque está aquí en la Biblia. Ofrendamos porque eso es lo que aparece en la Biblia, no aparece en el Nuevo Testamento diezmo.
Las mujeres no predican, no son pastoras, porque aquí no, dice que no debe ser. No tenemos apóstoles, porque los apóstoles fueron hasta Matías o hasta el último, Pablo. No tenemos profeta, porque dice que el último profeta enviado por Dios fue Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Bautizamos para la salvación, porque eso es lo que dice acá, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos nuestro pasto, ¿qué hacemos buscando comer pasto al lado, hermano? Hay hermanos que se van a otras congregaciones a ver, a sentir el avivamiento del Espíritu Santo. Hermano, la función del Espíritu Santo no es avivarte, es guiarte. Una gran diferencia. Pero como el mundo, Satanás te dice, mira, tienes que saltar, bailar de cabeza, partirte un brazo, hablar lengua. Eso es muy interesante. Vamos. ¿Sabes qué estoy haciendo? Buscando pasto de al lado. Cuando yo tengo el mejor pasto acá, en las Escrituras. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, la iglesia fue constituida en parte porque fue comprada por la sangre de Cristo por causa del pecado y por la promesa abrahámica. Y el tercer tópico es: somos añadidos a la iglesia de Cristo. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, ya vamos terminando. Pero vamos a ver si terminamos rápido. Hechos 2:41. Aquí ya el primer capítulo 2 de Hechos muestra la predicación de los apóstoles del Evangelio y la constitución de la iglesia. Entonces ya se bautizaron como 3.000, dice el versículo 41, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Perdón, estoy medio gripado. El versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. ¿Dónde se añadieron? ¿A la iglesia de quién? De Cristo. ¿Cuántas iglesias, denominaciones había en este tiempo? ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 33, en el siglo I. ¿Cuántas iglesias había? Una. Entonces, ¿por qué hoy en día hay tantas iglesias, hermano? ¿Por qué tantas iglesias? Usted me va a decir, hermano, pero allá hablan de Dios y buena prédica que dan, ¿cierto? Usted me va a decir eso. Ahí hablan de Dios. ¿Con qué tentó Satanás a Cristo? Con la palabra de Dios. Hermano, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el... Señor, pero echamos fuera demonios. Señor, hicimos milagros. Señor, profetizamos. ¿Qué diga el Señor? Apartado. Ey, apártense. Ustedes no están haciendo mi voluntad. Mi voluntad es que prediquen el Evangelio, que lleguen al reino de Dios, que lleguen a la iglesia de Cristo. Esa es la función de nosotros. Nosotros no estamos para profetizar, para echar fuera demonios, para hacer milagros. No, eso le corresponde a Dios. Y las profecías están acá, están concluidas. Hebreos 1 y 2. Dios hablando de tanta manera en la antigüedad, hoy en día nos habla en los postreros días a través de su Hijo y los apóstoles. No lo dice allí, pero tenemos de los 27, 23 cartas son de los discípulos.
¿Estamos claros, hermanos? ¿Estamos bien? Entonces dice que fueron añadidos como 3,000 personas. Y el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día. ¿A dónde? ¿A qué iglesia? ¿Ah? ¿Por qué de Cristo? Porque no había más. No había más iglesia, ¿no? Venía el sistema judaico del templo, de las sinagogas. El pueblo iba allá para tener conexión con Dios. Ahora eso cambió, ahora es la iglesia, con cierto parentesco, pero con algunas cosas distintas. Pero eso no quita el mérito de la importancia del reino de Dios, de la iglesia. Es un plan de Dios. Es un plan de Dios. No busquemos las cosas que no están en la palabra de Dios. No le busquemos las 5 patas al gato. Lo que está escrito está, le dijo Herodes a los judíos cuando querían cambiar el nombre aquí en la cruz a Jesús. Lo que está escrito está. Ya no necesitamos más nada para ser salvos. Para llegar a la salvación no necesitamos más nada. No necesitamos cambiar el nombre de la iglesia, no necesitamos modificar la doctrina, no necesitamos nada. Solamente obedecer. Pero ¿por qué el hombre no obedece como Dios dice? Por rebeldía, por soberbia, orgullosos que somos. Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. ¿Y quién se aprovecha de esa rebeldía, ese orgullo? ¿Quién es orgulloso de todos nosotros? De toda la humanidad, ¿quién es más orgulloso aún? Satanás. Y él, cuando ve un orgulloso que hace, para mí, bienvenido al infierno. Somos añadidos a la iglesia de Cristo por la obediencia al Evangelio y la fe, por la obediencia al Evangelio y la fe somos añadidos por el Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección. Eso es lo que nos mandó a predicar Cristo. Cristo no nos mandó a predicar toda la Biblia, no nos mandó a predicar grandes contextos teológicos, conceptos teológicos, sino que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Que la persona crea eso, obedezca, se arrepienta, obedezca y se bautice, ya son añadidos a la iglesia, al reino de Dios. Y ahí empieza tu peregrinar, ahí comienza tu vida en Cristo, con la ayuda de todos los hermanos, de toda la membresía, de toda la comunidad eclesiástica. Comienza cuando tú eres añadido a la iglesia, al reino de Dios. Es un espacio que nos ayuda en nuestro proceso de transformación, lo que estamos hablando. La iglesia es algo, un plan de Dios donde todos nos colaboramos. Hermano, pienso que usted debe mejorar en esto. Hermano, usted está en tal cosa, siga porque va bien. Hermano, corrija esta forma de hablar. Hermano, corrija esta forma de vestirse. Hermano, corrija su actitud. Hermano, ore más. Hermano, lea más la palabra. Hermano, congréguese más. Siempre estamos escuchando entre nosotros ese tipo de situación, pero muchas veces la tomamos como ¿qué? Como rebeldía. Este hermano entremetido, este hermano como que no tiene nada que hacer, este hermano que será que no se ve, este hermano. Eso es lo que sucede mayormente. ¿A quién le gusta la represión? A Juan Pablo únicamente, ¿cierto? A nadie. Pero si somos espirituales, tenemos que recibir la represión, hermano. Siempre que venga de alguien espiritual también. Porque también se pueden dar casos de reprensiones humanas, de situaciones en el ámbito humano. También hay que tener cuidado. Pero los que son espirituales,
restaurar con espíritu de mansedumbre. Dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos una comunidad aislada. Efesios 1, 22. Nosotros somos el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo es un sinónimo de la iglesia. Así como es la casa de Dios viviente, como es el rebaño. Perdón, Efesios 1, 22, 23 dice la palabra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros no estamos para dirigir el cuerpo. Nosotros estamos para guiar, para ser pastores. Pero la cabeza es el que produce el pasto, el que produce el agua, el que produce el día, el que tiene el control de todo. Nosotros, los que estamos al frente, somos guía. Guiamos al pueblo de Dios por la senda que ha marcado la cabeza, que es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza del pueblo. Y cuando yo no me someto a la cabeza, no soy miembro del cuerpo. Porque no estoy haciendo la voluntad de la cabeza. Imagínense este brazo que ponga rebelde, hermano. Y la cabeza, la mente diga, mira, tienes que agarrar los restos. No, yo no. Voy a agarrar el vaso. Te agarro el vaso y te lo llevo a la boca. Es un brazo rebelde, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo que agarre los restos. Y él me llevó, aunque es una buena acción, pero no está en la obediencia. Así somos nosotros muchas veces. Hermano, tiene que afirmarse más en las cosas de Dios. Entra por aquí, sale por donde. Entonces, hermanos, nosotros fuimos añadidos a la iglesia de Cristo para glorificar a Dios. Debe existir un sentido de gozo, plenitud y agradecimiento entre otros sentimientos. Sí. No podemos mal poner y hablar mal de la iglesia de Cristo. Vamos a Efesios 2:19, ya para ir coordinando. Efesios 2:19 dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni habéis dicho, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos gentiles, no somos pecadores por naturaleza, ya no somos del mundo, somos del pueblo de Dios, somos del reino de Dios, somos de la iglesia de Cristo, hermanos. No podemos hablar mal de la iglesia de Cristo, no podemos confundir la iglesia de Cristo con las demás denominaciones. Suena egocéntrico quizá, pero es lo que me dice la palabra, y no podemos tener miedo para hablar de la verdad de la iglesia de Cristo. Porque no es porque yo diga que la iglesia de Cristo es la verdadera, es Cristo quien lo está diciendo. Y fue la iglesia que fue fundada en el año 33. Y a veces he escuchado hermanos que dicen, no, pero es que la iglesia de Cristo cree que es la única que tiene la verdad. Allá afuera también hay verdades. No vamos a decir que lo que se practica allá afuera no haya algunas verdades. Pero ¿cuántas mentiras hay? ¿Cuántas cosas indebidas hay? Entonces, porque tengan unas verdades, eso purifica o quita la mentira, la desobediencia. Entonces, hermanos, sintámonos, quizá la palabra no sea orgulloso, pero satisfecho de que estamos en la iglesia verdadera. Hablemos con pasión, con amor de la iglesia. Sintámonos plenos, sintámonos que estamos en la verdad. Porque yo no consigo aquí en la palabra que diga que, bueno, en el año 1600, a partir del año 1600 van a salir otras iglesias. Ustedes vean cuál es la mejor y ubíquense ahí. Yo no lo veo en la palabra.
Yo simplemente veo que iba a ser constituido, iba a llegar al reino de Dios, y ese reino de Dios se le iba a llamar, se le iba a poner un nombre, principalmente Iglesia de Cristo. ¿Por qué Iglesia de Cristo? ¿Quién murió por la humanidad? ¿Quién murió por los pecados? Cristo. ¿Tiene Cristo derecho a poner llamada por su nombre? ¿Tiene todo el derecho? Tiene todo el derecho, hermano. Si Cristo lo quiso así, así será. Nosotros simplemente estamos para obedecer. Entonces, sintamos, hermanos, contentos, alegres, porque estamos en el reino de Dios. Estamos en el lugar correcto. Estamos haciendo lo correcto más allá de nuestra falencias, de nuestras debilidades. Que cada día vamos a seguir adelante. Que cada día vamos a mostrar al mundo que existe una iglesia primitiva. Vamos a hablarle de la iglesia primitiva. Vamos a hablarle de la intención de Cristo. Vamos a hablarle del plan de Dios, del reino de Dios que se ha acercado, ha llegado, se ha confirmado en este mundo. Para que la persona también tenga esa luz. Usted vaya afuera y pregunta qué es el Evangelio, no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe si está aquí claro en 1 Corintios 15, 1 al 4? ¿Por qué cree usted? Tan específico que está acá, y usted va allá afuera y no sabe qué es el Evangelio. ¿Qué te van a decir? No, pero que el Evangelio no es estas 3 palabras. El Evangelio es toda la Biblia. Claro, está relacionado, pero Dios quiso dejarnos 3 palabras, que es el poder de Dios para la salvación. Que entendamos eso inicial. Después que esté Cristo, enséñele todas las cosas. Que guarde todas las cosas. Después que tengamos el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros, pregunta allá afuera, por qué no participan de la cena el primer día de la semana? Van a tener su explicación. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero son explicación de quién? De hombre. Hermano, una cosa es cuando Dios habla y otra vez cuando el hombre habla. Son 2 cosas distintas. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo debe mantenerse sin mancha y sin arrugas. Por eso que muchas veces corregimos, porque queremos que la iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arrugas cuando venga nuestro Señor de los cielos a buscar, a hacer el juicio, a cerrar la puerta de esta nueva, de este segundo pacto. Consiga su iglesia sin mancha y sin arrugas. Un desafío grande. ¿Por qué? Porque estamos en esta humanidad. Hay personas que están llegando. Y aún lo que tenemos tiempo, aún tenemos cosas que corregir. Hay situaciones que corregir. Pero estamos en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga.